Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ya al episodio 12 de Aura Voz Podcast. Realmente nos orgullece mucho ver hasta dónde estamos llegando con los invitados que estamos teniendo. Cada uno siempre nos está dando algo que realmente nos está ministrando y sabemos que no solamente a nosotros, sino a la gente que nos está escuchando. Ya también te invito que si ya has recibido algo de parte de Dios a través de estos episodios, haznos saber qué te han parecido, déjalos ahí en los comentarios. Y mucha gente nos pregunta de dónde puedo escucharles más, ¿verdad? También te invito a que nos puedas seguir y escucharlo a través de Spotify, Google Podcast, Amazon Music y también estamos en YouTube como Una Voz Podcast. También tenemos nuestras redes sociales, de Instagram, Facebook, como Una Voz Podcast y ya también empezando ya con nuestro episodio 12 presentando a un invitado muy especial que viene de lejos con nuestro querido ministro David de Concepción. ¿Cómo estás, ministro? Bien, Manu, muchísimas gracias y también doy los saludos a todos tus seguidores y creo que se van a ir o sea, sumando cada vez más también, Sí, ¿verdad? Y empezamos realmente con todo creyendo que este va a ser un momento de especial o especialmente, ¿verdad? Para muchos jóvenes así que viven mismo. encerrados, ¿verdad? Pero Claro, que este tiempo va a ser el día en que van a salir y van a salir con la presencia de Dios, lleno de Dios para servir a Dios. así Así es mismo. que así como comenzaste una vez vos, ¿verdad? En animarte a hacer esto, comenzaste con el 01 y hoy estás, ¿verdad? En Así el mismo. episodio 12, según me estuviste Sí, episodio comentando. 12 ya. Y entonces yo creo que esto va para más, yo creo que va para más y a Así más mismo. personas cada vez vamos a llegar también. Así que muchas gracias, Manu, por la invitación. La verdad, para nosotros es un gusto recibirte, ministro, porque desde el minuto uno en que te conocimos, ¿verdad? El saber que ministro, 30 años, ya con una iglesia en Concepción otra vez, realmente para mí es un privilegio recibirte acá y sabemos que Dios tiene muchas cosas para decir otra vez de tu vida. Y sí, realmente fue ya un hincapié a salir del anonimato, empezar ya con este tema de los episodios, ¿verdad? Porque realmente yo sé que no solamente mi vida, sino también las de los demás entrevistadores y de la gente que tenemos está siendo muy de influencia para los jóvenes. Sabemos que hay testimonio, incluso recibimos testimonio, ¿verdad? De que estos episodios están siendo respuestas para muchas personas. Una vez recibimos un comentario, ¿verdad? De una persona de otra ciudad que nos comentaba, últimamente estaba buscando una respuesta de parte de Dios y no recibía. Este episodio fue como si fuera que Dios me habló. Así es. Realmente es, para nosotros, esos comentarios son comentarios que no sabemos cómo responder, ¿verdad? Del gozo que sentimos y sabemos que este episodio de salir del anonimato va a ser muy de bendición para muchos jóvenes. Creemos así, Manu, creemos firmemente que Dios está preparando esto para este tiempo justamente, ¿verdad? Después de todo lo que se ha pasado en tiempos de pandemia, la gente se ha acostumbrado a encerrarse. Así Muchos mismo, jóvenes, ¿verdad? Han entrado de la adolescencia a la juventud con una así, etapa de encierro y creemos que este es el tiempo, creemos que este es el tiempo de poder romper esas puertas, que las puertas de las celdas sean abiertas, que las cadenas sean sueltas en este tiempo. así mismo. Y te comento, Manu, que a los 30 años, como estuviste hablando, sí, tengo 30 años, mi nombre es David Britos y estoy casado. Hace ya 7 años tengo dos hermosas criaturas Seguramente ella no va a estar también. viendo Y también la... sí, seguro que es la que va más a llenar con más me encanta, me gusta y todo lo que quiera. Entonces, comenzamos, ¿verdad? De abajo, muy de abajo, justamente, ¿verdad? Al conocerte te estuve comentando un poco de lo que es Mm, nuestro testimonio de mi vida también y prácticamente vivía en el anonimato. Pero para comenzar todo esto, uno no tiene que buscar, ¿verdad? El salir a luz, sino que Dios mm, mismo es el que saca a luz, Dios así mismo es mismo el que es. levanta. Su palabra habla acerca de eso, ¿verdad? De buscarle a Él en lo secreto y Él te exalta en público, Así mismo. Él te saca. No es necesario de ir buscando, no es necesario de ir y decir, bueno, ya me cansé de esto, ¿verdad? Está bien cansarnos, pero lo principal de todo esto, de todo este mensaje para poder hablar y también el testimonio, ¿verdad? De lo que tengo es el buscar a Dios. Porque esa presencia de Dios, eso que haces en lo que parece que nadie ve, es ahí donde comienzan los primeros pasos Wow. para salir de ese lugar oscuro, de ese pozo oscuro. Entonces, la verdad que yo comencé de esa manera. Yo no era prácticamente, no sabía hacer Ujú. nada, absolutamente nada. Incluso, ¿verdad? Desde poder hablar, a mí me costaba mucho, era muy tímido.
tenía temor, cobardía, lleno de cobardía, Ujú. vamos a englobarle en eso, ¿verdad? Y aparte de todo eso también era el famoso Abba, vamos a, ¿verdad? Traducir porque creemos que de otros países Sí. incluso, ¿verdad? Nos escuchan. Ujú. Y es lo que es el famoso, ¿verdad? Ser un muchacho avergonzado que tiene vergüenza, de que cuando se le dice algo que no le agrada, ya se enoja, ya se Ujú. empaca, ya se encierra, ya no habla, ¿verdad? Ya da la Ujú. espalda. Entonces yo era esa clase de muchacho. Pero Dios nos saca de un lugar porque tiene preparado para nosotros grandes cosas. El Wow. tema es ahora, Manu, lo que pasa mucho es que muchos jóvenes se echan en poco, dejan en poco su juventud Así y mismo es. piensan y dicen, no, ok, bueno, cuando yo me reciba, seré alguien. Cuando yo termine mi colegio, mi facultad, seré alguien en la vida. Voy a poder tener mi empresa, voy a poder servirle a Dios, voy a poder hacer esto. Pero sin embargo, Dios mismo nos dice, ¿verdad? No dejes en poco tu juventud, no dejes que Así mismo. nadie deje en poco tu juventud o que eche en poco tu juventud, sino Ujú. que sé de ejemplo para muchas personas. Y así comenzó mi vida, después de un intento de suicidio, después de pasar mucha Ujú. dificultad. Yo viví en la depresión, viví durante 9 meses prácticamente, se despertó de a poco lo que es la depresión. Después de estar casado a los 24 años, después de vivir todo eso, caigo en lo que es, ¿verdad? El intento de suicidio, Ujú. pero de ahí Dios me rescata, Dios me dice, hay una oportunidad en tu vida. Y yo pensaba, Manu, que yo no tenía nada para Dios. Wow. Y pensaba que la vida realmente eh, para muchos sería mejor sin mí. Pensaba que Ujú. mi esposa sería más feliz si yo no estuviese con ella. Ujú. Y sabía que, o sea, pensaba que incluso mi familia, ¿verdad? Al fin ya no van a sentir vergüenza Ujú. de su hijo, sino Ujú. que ya van a estar tranquilos, ya van a descansar de mí. Todo Ujú. eso, ¿verdad? El enemigo mete en nuestra mente para que nosotros no nos despertemos. Ujú. Imagínate desde aquel tiempo, hace 6 años atrás, lo que yo estaba intentando hacer y hoy Ujú. donde yo estoy, ¿verdad? Wow. Ministro, pastoreando una iglesia prácticamente, ¿verdad? Acompañando toda una iglesia en Concepción. Y yo creo que muchos jóvenes a veces se encierran en esa mentalidad, en esa lucha, en esa guerra de la mente, y ahí es donde hay el problema. Y yo creo que cuando vos comenzaste todo esto también, más que alguno te habrá dicho, ¿verdad? No, que es una locura, ¿qué vas a comenzar eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer? No, quédate guardado. ¿Y quién antes te veía, verdad? Anteriormente, ¿quién te conocía? Te conocía, pero muy poco. Hoy en día te conoce en otra ciudad, como contaste el testimonio, Wow. de Así escribirte, mismo ¿verdad? es. De que, wow, era una respuesta que yo esperaba. Imagínate esa persona si vos seguías en el anonimato, Ujú. si no creabas este inicio de este proyecto de podcast, ¿qué iba a pasar de él? ¿Seguirías Ujú. buscando respuestas en Dios? ¿Seguirías esperando alguna respuesta? Sin embargo, Dios te sacó de ese lugar y ya usa tu vida para llegar a almas, a Ah, otras wow. personas más. Y eso es un pequeño proceso que uno pasa, ¿verdad? Pero creo también que esto a vos te va a llevar a otro nivel, Así así mismo, como a otra amén. gente que va a estar escuchándonos y viéndonos también. Así mismo, y realmente, como mencionaste, ¿verdad, ministro? Que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que están muy, digámosle, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Estamos ya pasando lo que es post pandemia y no solamente trajo enfermedades de la salud, ¿verdad? Como sobrepeso, ¿verdad? Muchas veces por el encierro, sino también hubo también enfermedades como la depresión, enfermedades se perdió ese ámbito de ser social, de tanto estar encerrado y de repente volver otra vez a lo que era antes. Fue algo que muy de repentino fue, aunque hubo un proceso en que se abrió la pandemia, pero fue algo muy complicado para volver a acostumbrarse a eso. Yo creo que fueron más afectados los jóvenes, ¿verdad? De que, como decías, ¿verdad? Mucha gente en esta pandemia no solamente fue procesado en eso, sino también pasó, decir, cristianos que se desanimaron, se apagaron, Ah, sí. se quedaron sin energía, es decir, de repente hubo un momento que cayeron y se tropezaron en Mm. lo que era antes un mal estilo de vida y dijeron, mira, ya no hay solución a mi vida, ya no hay caso. Se enfrió en esta pandemia. Prácticamente esta pandemia no solamente trajo enfermedades o trajo depresión, trajo mentalidad de rechazo, esa falta social, sino que también afectó mucho a los cristianos, ¿verdad? Se enfrió en parte la iglesia y yo creo que fue más tocado los jóvenes hoy en día y así como estuviste mencionando, ¿verdad? A mí también me costó salir de eso.
Me costó salir. Yo era una persona así como vos, ¿verdad? Me costaba hablar en público, me daba fobia estar enfrente. Cada vez que tenía que desafiar pasar un desafío de una exposición en el colegio fue algo es algo que te presiona, no podés, te fuerza, te da todo, te puede ese momento, hasta que llegó un momento que hasta de tanto que me podía, tuve que retirarme, ¿verdad? Y son cosas que tiene que pasar para algo que Dios le está preparando, ¿verdad? Yo creo que eh, este tema del anonimato tiene que ver muchas veces con la relación que tenés con Dios. Uno no va a salir del anonimato si no se encuentra con Dios. Si uno se encuentra con Dios, cada persona incluso en la Biblia podemos ver eso. Cada persona que tuvo un encuentro con Dios salió de su anonimato. Salió, es decir, y si estaba en pecado, volvió a estar en Cristo. Es decir, si vemos el antecedente de los discípulos, cada uno tiene algo que decir, Sí, ¿verdad? Y realmente el anonimato, esa frase, anonimato no solamente está en tener vergüenza de hablar en público. Yo creo que el anonimato también podemos referirnos a estar en pecado, estar alejados de Dios, el no tener un encuentro, el no saber nuestro propósito, para qué fuimos llamados. Y muchos jóvenes están pasando por eso, ¿verdad? La falta de propósito, falta de identidad, el decir en qué estoy llamado. Hasta muchos jóvenes, a mí me duele, ¿verdad? Ver el caso, ¿verdad? De que hay jóvenes que se suicidan a tan temprana edad y realmente digo, wow, y decir que Dios tenía algo para él. Tan solo bastaba que alguien solamente le hablara de Dios. Y es así, ¿verdad? Y yo creo que justamente como mencionaste, estos episodios están trayendo respuestas a muchas personas. Respuestas, ¿verdad? Esta era la palabra que yo necesitaba, esta era la palabra que yo necesitaba escuchar para seguir adelante. Recibimos reportes de gente que prácticamente estudia nuestros podcasts y es algo impresionante porque sabemos que está siendo de impacto no solamente para nosotros, sino para la gente que nos escucha y más los jóvenes. Realmente es así, ¿verdad? Este tema de la pandemia vino a tocar muy fuerte. Y quería preguntarte algo, ministro, ¿verdad? Vemos el lado de tu testimonio, ¿verdad? Pero quería preguntarte cómo fue la mentalidad que tuviste que enfrentar en ese lapso de salir de tu anonimato y estar donde estás. y realmente esa parte más me costó, ¿verdad? A causa de la falta de identidad. Es que pasaron dos cosas. A falta de identidad también tenía falta de paternidad, debido a que un padre natural te enseña lo natural, pero sin embargo yo no tenía un padre espiritual a quien verle, a quien me empuje. Sin embargo, en esta visión empecé a caminar en eso, a agarrarme a eso, a poder, vamos a decirle, empezar a dar los pasos reales que uno tiene que dar. Y la mentalidad era una mentalidad de, ¿será que voy a poder? ¿Será que vas a seguir? Hasta que realmente yo hice un pacto con Dios. Hice un pacto con Dios y le dije, Señor, yo te voy a servir en lo que yo pueda, en lo que yo sé hacer. Y prácticamente al analizarme y al examinarme yo no sabía hacer nada. Entonces comenzaba yo a limpiar la iglesia. De esa manera Mm, comencé. Empecé a irme, a empezar a barrer, empecé a ordenar la silla. Y ahí comenzaron las decoraciones en la iglesia. Esas eran las ideas que parecía que me venían así. Voy a hacer algo diferente. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, trata de fiesta. Vamos a cambiarlo, o sea, vamos a poner lobos, vamos a poner esto. Y empezaba a movernos. Yo procuraba asistir mucho a la iglesia prácticamente si no había algo, un evento. Yo me inventaba un evento con los jóvenes Algo hacías. porque yo necesitaba, yo tenía un vacío que tenía que llenar y yo sabía que si volvía a retroceder un paso por lo menos atrás o me quedaba estancado, algo más que no era Dios me iba a volver a cargar en mí, se iba a volver a cargar y no me iba a llevar de vuelta al buen camino porque era una lucha inmensa de Ujú, no vas a hacer nada, no vas a poder nada. Y no solamente es la mentalidad, sino gente que está a tu alrededor. Ahora sí, ujú, él está perdido. Ahora sí ya se fundió este muchacho. Ahora sí ya no, ujú. ahora sí está perdido totalmente. Sin embargo, te cuento que yo terminé lo que es la facultad, me recibí en licenciado en contabilidad. Wow. Así también comencé, ¿verdad?, a moverme en lo sobrenatural, a empezar a tener fe y a empezar a declarar. Empezar a decirle, a hacer pactos con Dios, al caminar con Dios, y ahí Dios empezaba a responder, fueron de maneras sobrenaturales, el cual me agarré tanto de Dios, ¿verdad? Una palabra en el instituto, en ILM, cambia mi vida, transforma mi vida. Estaba como maestro, me acuerdo cuando eso el pastor José Galeano, que va a ser uno de tus invitados también, ¿verdad? Sí. Entonces estuvo tremendo ese día, recibo esa palabra, cambia mi mentalidad. O sea, una palabra suya basta para sanarnos. Es Wow. real esa palabra, es real
Y la palabra, una palabra de Dios puede cambiarnos por completo. Por eso yo admiro mucho, Manu, lo que están haciendo. Porque una palabra que llega a los jóvenes de acá, yo sé que una palabra puede llegar a cambiar su vida. De estar camino a la muerte, de tener vida. Y yo soy testigo de eso, Manu. Yo soy testigo de que una palabra te cambia tu vida por completo. Recuperé mi matrimonio, comencé a trabajar bien, trabajé en mi empresa, abro mi empresa propia, comienzo a predicar. Y te cuento algo sobrenatural de cómo uno se da cuenta de que nunca somos nosotros, siempre es Dios, Vamos a escuchar. siempre es Dios. Y en una de esas, siendo líder de jóvenes, Sí. viaja el pastor de la casa y nosotros en la ciudad de Piribebuy, para nosotros era un impacto tener 30 personas. Ya era algo, wow, un avivamiento, era como un Avivamiento. avivamiento tener 30. Entonces le digo yo que yo me animo entonces a predicar ahora que ustedes van a viajar, yo voy a predicar el sábado. Él me pide, no, me quedo, ¿verdad? Ya venía de a poco practicando lo que con llamado, con El diezmo, tema, casa de estudiando paja ya full, me preparaba, sí, ya llegué a predicar una, dos veces. Y en, Sí. en esa tercera, entre cuarta vez, viajando ellos, ¿verdad? También a un encuentro, me dejan un sábado para que yo predique. Aquí le digo, papá, ¿puedo hacer algo diferente? ¿Se puede hacer algo diferente esta noche? Quiero hacer una noche militar porque yo veo que allá hacen en la central. ¿Se puede hacer? Sí, se puede, claro que sí. Adelante. Le O sea, metiste ahí a la le noche militar. empezamos a organizar todo, hicimos invitaciones y comenzó un miércoles, convoqué a todos los jóvenes, nos organizamos, nos movimos para el sábado, alcanzamos 150 personas esa noche. ¡Wow! Para mí fue sorprendente porque yo tenía que predicar y miraba a la gente y decía, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Y ahora 30 qué personas digo? nomás, digo él. Yo me preparé para 20, 30 máximo porque los pastores cuando no están no hay gente. Sí, Prácticamente siempre es así en muchos lugares, ¿verdad? claro. Declaramos que ya no va a ser nunca Pero más. no, ya no vamos a hacer así. Pero te cuento que esa noche fue algo sobrenatural que Wow. experimentamos. Por eso yo puedo decirte claramente que cuando Dios ya te tiene marcado, cuando Dios ya te tiene sellado, ahí ya no hay vuelta atrás. Así Hay mismo es. solamente una diferencia. Hay dos tipos de personas, el que escucha el llamado o el que continúa. Y Claro. eso es, mucha gente hoy en día escucha, pero corre de ese llamado diciendo, yo no, yo tengo temor. Yo tengo temor, eso no es para mí. El ser un pastor no es para mí, el ser un Eso mentor es no es así. para mí. El de hablar, el de ser líder, de abrir una casa de paz, no, eso está muy lejos para mí, yo no sé hablar. Te cuento que yo tampoco sabía hablar y le llevo al guitarrista, Sí. el primer día de casa de paz, le llevo a mi guitarrista, mi esposa canta, ejecuta teclado, guitarra, Sí. todo, entonces le llevo conmigo y el guitarrista me abre los cielos, comienza la adoración, hace el llamado de salvación prácticamente, él también le pido que haga porque yo prácticamente no sabía hacer nada, tenía mucha vergüenza, agarro mi hoja de casa de paz y todo lo que yo había ensayado en esa noche, Empezaste a leer. comencé a leer en 7 minutos máximo, seguro fueron 10, yo ya terminé mi lectura, amén, le bajé, cierren sus ojos y ahí comenzó mi esposa, hizo la ofrenda, hizo la oración final, ok, ahora la foto, ya está, Ya está. Esa fue Terminó ya. te cuento que esa fue la manera de cómo comencé. Así Y eran los pequeños pasos que uno hacía. Uno eran los primeros pasos y uno dice, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué espero, verdad? mismo. Y sin embargo Dios te dice, seguí avanzando, como aquella criatura que camina los primeros pasos. Seguí dando que cada vez que intentes caer, yo extenderé mi mano como padre y te voy a estar atajando para que no te lastimes. Pero seguí avanzando aunque tengas temor, aunque te tambalen todavía las piernas, aunque te tiemblen del temor de que no sabes lo que hay adelante, no sabes si vas a poder llegar, pero sin embargo Dios te dice, sigue adelante, hijo, sigue adelante, porque no sabes el destino que uno tiene. Y sabes que cuando los chicos comienzan a caminar, luego ya empiezan a ser fuertes y ya comienzan a correr. Así. Y a mí me encanta la historia de David en esa parte, ¿verdad? Porque llega en un momento dado en donde iba a ser ungido un nuevo rey, ¿verdad? Sí. Y va a la casa de David, de este pequeño David, y empiezan a hacer los llamados. Y viene un fortachón, ¿verdad? Uno que, yo me pongo en la comparación, uno que conoce la Biblia, uno que conoce la palabra de Dios, uno que ya es sabio, wow, ya es grande, Sí. ya es grande, está bien, Sí. ya está preparado para la guerra, es un rey hecho, eso es lo que ven los ojos. Y van pasando uno a uno, termina, este no es, llega el último, este no es. Entonces, ¿y qué pasa acá? Dice, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Y ahí el padre se va, yo tengo un hijo. Y ni Tengo los un hijo. hermanos no comentaron, imagínate. Y sin embargo, este David estaba en el fondo prácticamente, Olvidado. olvidado totalmente. Me acuerdo que Pero, hizo. me acuerdo, viene David, este es, dice Dios, es ungido, ¿verdad?
Y ahí es donde más me impacta a mí que, ¿cuál es la diferencia entre él y sus hermanos? ¿Cuál es la diferencia? Si tienen el mismo papá, si viven en la misma casa, viven bajo el mismo techo, ¿qué es lo que pasó ahí, verdad? Y ahí yo me traslado a lo que dice en la palabra de Dios, de que antes de nacer, Dios ya te escogió. Antes de estar en el vientre de tu madre, Dios te había ungido como profeta para las naciones. Y ahí yo tomo que David ya fue un escogido de Dios. Y ahí yo digo que él siempre estuvo en la presencia, siempre estuvo conectado a él. Por eso Dios le conoció a él y no a los demás. Porque una Wow, relación es lo que te hace un hijo de Dios. Esa relación sí, real con Dios. Y es ahí donde David es ungido, ¿verdad? A mí me encanta la historia de David por eso. Y es una de las mayores cosas que hablé acerca de salir del anonimato. David prácticamente siempre le decía, es Mateo, oso, Mateo leones. Y los hermanos, nada, 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 ¿verdad? No querían saber nada, prácticamente le tenían a él prácticamente encerrado, pero sin embargo lo que él hacía era el reflejo de lo que haría un día, el de cuidar las ovejas, ¿verdad? Y eso es lo que uno le promociona, aunque nadie esté viendo, aunque nadie te reconozca, seguía siendo como para Dios, no como wow, para el hombre, porque lo que uno hace como para Dios, eso Dios se encarga de recompensar, él así mismo lo mismo. dice. Y así, hermano, a mí me encanta, por ejemplo, esa parte, por eso la parte de David y llega también en un punto, ¿verdad? Que David va a la guerra y ahí es Ujú. donde realmente sale el anonimato. Es conocido en la familia, ya Pero ahí comenzó. fue conocido por Israel. Conocido por la familia, espectacular. Así comenzamos. Y así Sí, comenzó Manu contigo. Así wow, comenzó Manu amén, contigo. Y yo creo amén. que muchas veces Dios rescata a uno de la familia porque no siempre toda la familia se convierte, sino toda la familia se convierte detrás de una persona muchas veces. Y realmente, como estabas mencionando, ministro, es muy cierto. Pero hay una historia también que la verdad demasiado me conmueve, que le digamos, ¿verdad? La historia de Gedeón. Gedeón, la verdad, es alguien que prácticamente para mí también salió del anonimato, ¿verdad? Era una persona, el más chico de la familia, el más callado, el más apartado, el más débil, pero Dios vio algo en él. Dios vio algo diferente. Es más, Gedeón llega un momento que le discute al ángel de Dios. Le dice, ¿por qué a mí me eligen para pelear contra esta gente? ¿Yo qué, cómo voy a hacerlo? ¿Cómo yo voy a hacerlo? Y mira, es muy sabio lo que hizo el ángel, que no se tomó el tiempo de discutir con él. Dijo, ¿vos vas a hacer? ¿Vos vas a hacer? ¿Vos vas a hacer? Le dijo. Y realmente Gedeón vio más las circunstancias que verlo por qué Dios le eligió a él. Decidió discutir más que ver el por qué Dios. Yo creo que eso pasa a muchos jóvenes. Muchos jóvenes hoy en día de su situación actual. ¿Por qué a mí me va a elegir Dios? ¿Por qué yo? ¿Qué voy a tener yo un propósito? ¿Yo qué voy a estar hablando enfrente de gente? ¿Yo porque esto? Hay muchos momentos en que nosotros discutimos, pero cuando Dios nos llama es por algo. A veces Dios, mira, Dios no llama a los perfectos. Dios no llama a las personas que están preparadas. Claro, está bien prepararse. Según Dios, claro, tiene llamado para el que está preparado. Pero también Dios llama a aquellos que no están preparados. Aquellos que se sienten imperfectos. ¿Cómo pasó en tu situación? No te sentiste preparado para hablar delante de tanta gente. Y Dios te usó para hablar delante de 150 personas. Eso ya es ver cómo Dios mueve las cartas, ¿verdad? Así es. Y así fue la situación de Gedeón, ¿verdad? Él dice, ¿cómo yo voy a pelear contra una nación tan fuerte si soy de la tribu más pequeña, el hermano más pequeño, el más enano, el más chico? ¿Cómo yo voy a pelear? Y realmente cómo Dios usó la vida de Gedeón en esa guerra. Mucha gente en ese proceso se queda en el desierto, se queda estancada. Dice, mira, llevo años orando por mi situación financiera, llevo años orando por la restauración de mi familia, llevo años orando por mi matrimonio, por mi trabajo, pero no veo nada. Pero hay un momento en que uno, yo he visto en TikTok, ¿verdad? Dos personas que estaban cavando, y uno encuentra diamantes, pero uno estaba tan solo unos cuantos metros de encontrar también diamantes. ¿Qué pasa? El otro perseveró. Muchas veces en este tema del anonimato está mucho la perseverancia. Hay que aprender a perseverar en los procesos, en los desiertos. Puede ser largo tu situación, puede llevar años orando por algo, pero va a llegar. Va a llegar, es cuestión de tu perseverancia. Y también mucha gente piensa que cuando se queda en el desierto, ya no, su vida no tiene propósito. Es decir, llevo años orando, Dios no me habla, Dios no me dice esto, ya se acabó. Mira, desde Dios no se va a tomar el tiempo de dar
a vida algo que no tiene propósito. Su creación en sí, todo tiene propósito. Es decir, si tu vida no tuviera propósito, Dios se hubiera ahorrado traerte la vida. Y ahí en el vientre fuiste. Nunca se hubiera ahorrado eso. Pero así estás viendo este episodio hasta acá, es porque realmente hay un propósito en tu vida. Es la cuestión está que no le conociste todavía al dador de tu propósito. El propósito es algo muy fundamental y la perseverancia también a la hora de salir de nuestro anonimato. Uno, como dijiste, ¿verdad? Empezaste con pocas cosas. Empezaste a barrer la iglesia, querías hacer algo diferente, dijiste, mira, no, cada día tengo que tener actividades para Sí, encender el fuego en los jóvenes. Claro, mira, Dios no nos pide dar grandes pasos. Dios te pide dar los pasos acorde a lo que podés. Para salir de tu anonimato, decir, mira, yo le conocí ya a Dios, vamos a poner algo práctico. ujú, Yo ya le conocí a Dios, ya quiero conocerle a Él, quiero empezar a estar en su presencia. ¿Cómo puedo proseguir? ¿Qué hago? ¿Qué es lo siguiente? ujú, ¿Qué puedo tomar? ¿Qué decisión? Mira, lo siguiente es que hagas las cosas bien, pero acorde a la forma que podés. así Una forma de decir, mira, esto le va a agradar a Dios. Mira, Dios, obviamente, vas a empezar dando pasos pequeños que van a dar frutos para dar pasos mayores, es. pasos más grandes. Dios mismo nos habla acerca de eso. El tema es que mucha gente ya, muchos jóvenes dicen, ok, yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé ejecutar un instrumento. Ahora, ¿de qué le Sí, sirvo yo a Dios? Y ahí está, ese servir a Dios, con eso uno comienza realmente, un así servicio. mismo es. Porque es ahí donde uno se da cuenta hasta qué punto puede llegar. Yo te cuento hoy en día que, o sea, son sueños que uno muchas veces tiene. Sin embargo, con Dios uno cumple, ¿verdad? El poder predicar en una iglesia, el poder hablar con mucha gente. Te cuento que tanto era lo que era buscar a Dios, a mí me costaba mucho. Así, Tuve que predicar un domingo, ¿verdad? También justo en eso no estaba el pastor, estaba de viaje. Y ahí sí me temblaron tanto las piernas porque era un compromiso. Yo conozco a Dios, yo conocía lo que era la responsabilidad pero voy a de hacer bien. predicar, pero sin embargo aprendí algo en el reino de nunca decir no. Si Dios, si Jesús no renunció a morir por nosotros, ¿por qué nosotros vamos a renunciar a servirlo? ¿Por qué nosotros le vamos a decir no? Siendo que Jesús tampoco tuvo límites en la tierra, que donde cuando realmente terminaba su límite, que era la muerte, Él venció a la muerte, resucita el tercer día, así nos demostró ahí que no hay nada que te puede parar para poder salir Así de ese mismo lugar. es. Y por eso este es el tiempo que uno tiene que darse cuenta. Ese tiempo, ¿verdad? Que estuve pasando, ese pequeño proceso de levantarme, de crecer. Tampoco yo busqué jamás lo que es salir y que me conozca y diga, wow, como que salí en la tele ni nada por el estilo. Lo único que yo buscaba era querer servir a Dios y de querer agradarle a Él. Y algo que yo aprendí muy bien del apóstol Ángel es que está hablando mucho de qué estás haciendo mientras esperas tu propósito, mientras esperas tu bendición, en qué estás, ¿verdad? Y eso es lo que yo estaba haciendo. Buscaba algún día ya ser un pastor, pero ¿qué hacía mientras? A barrer. Nada que ver, no tiene para ser un pastor, ¿verdad? Claro que sí, el pastor tiene que estar al servicio de sus ovejas, porque Dios tampoco no nos llama a mirar poco. Si Dios es un Dios sin límites, ¿por qué nosotros le limitamos a Dios? Y A pesar de ser jóvenes. es muy curioso realmente ahora que tocaste ese punto, ¿verdad? Y para algo, por allá también viene como pregunta, ¿verdad? De que hay muchos jóvenes en la iglesia que Eh, tienen dones para hablar en público, tienen dones de evangelistas, pero ¿por qué es así? Y hay dos cosas ahí. Uno, nuestra carne. Y otro, Satanás. Imagínate si yo en un tiempo dado me haya quitado la vida, en ese 24 años que yo tenía. Si yo llegaba a cumplir lo que es el suicidio, no iba a estar hablando con vos, no iba a tener una familia, no iba a estar ayudando en Concepción, no iba a estar ayudando a otros jóvenes, estuve ayudando a muchos jóvenes. He pasado ya por aproximadamente 5 intentos de suicidio con gente que estaba ya en el punto del suicidio, el cual contactan conmigo y llego a tiempo y hoy en día están sirviendo a Dios. Algunos ya son mentores, otros están sirviendo. O sea que a todos Dios nos prepara para algo. El problema es como dice, ¿verdad, papá? Mucha gente hoy en día se está perdiendo a causa de que vos y yo no hablamos. Y yo por eso admiro este podcast, por eso también hacemos una milla extra como algunas personas nos suelen decir, ¿verdad? Y nadie sabe lo que hay detrás. Ah, mira, son jóvenes que están hablando.
ah, sí, no es nada, pasemos a otro episodio. Hay gente que va a pensar de esa manera, pero nadie sabe que vos estás dando tu tiempo, que detrás de cámara hay otras personas que van a dar su tiempo, que están dando su tiempo. Nadie sabe, nadie, pero hay alguien que lo ve todo, hay alguien que No. lo sabe todo. Y que lo que estaba así escondidito de toda la gente, ¿qué hace? ¿Lo saca a luz? No, te exalta en público. Y ahí pasa uno del anonimato a ser un joven victorioso, a ser un joven conocido por Dios, a ser alguien que glorifique el nombre de Dios. Wow. Y eso es lo que está pasando con muchos jóvenes. Yo sé que hay muchos jóvenes que se están encerrando. Yo sé que hay muchos jóvenes Pero y con tremendos incluso goles. me gustaría ahí hablar en esa parte Sí. ahora. Hay muchos jóvenes que hoy en día, y yo sé que vos sos uno de esos, si vos estás viendo esto, yo sé que vos estás diciendo, por ejemplo, pero yo no sé hablar, yo no sé cantar, pero realmente no sabes o nunca te has preguntado o nunca lo has probado. Realmente estás diciendo, Dios no me dio nada, siendo que Él es el dador de la vida, Él te da los dones y te dice, procura los mejores dones y los mejores talentos. Por eso yo te digo en este tiempo, si estás viendo esto, no digas, pero yo no sé hacer nada. No, deja de mirar lo que no puedes hacer vos. Mira lo que Dios puede hacer contigo. Ah, No mires sí. lo que vos puedes hacer, sino que mira al que realmente lo hace todo. En parte salir del anonimato está en la mente, en las batallas de la mente. Porque ahí es donde, díselo, ahí es donde se lidian las batallas más duras, las batallas más difíciles, ¿verdad? En Y la uno mente. gana o pierde ahí. Uno Ya gana o uno ahí pierde, empieza. pero las batallas de la mente tienen mucho que ver en lo espiritual, que digamos, ¿verdad? En la Biblia luego dice que el mundo terrenal, la tierra en sí, fue creada para ser gobernada por lo espiritual, ¿verdad? Es decir, no hay intermedio, es infierno o los cielos. Es blanco o negro, no hay tibio, díselo, no hay tibio, díselo Dios que escupe a los tibios. Y realmente cuando hablamos de batallas de la mente, uno de dos, infierno o los cielos. ¿Y por qué batallas de la mente? ¿Qué tiene que ver eso con salir de mi anonimato? Si vemos más claro, ¿verdad? En la mente es donde uno realmente se conoce, es donde uno realmente es. En la mente es donde esa vocecita que está hablando ahí, ese sos vos en verdad. Ahí está donde uno puede maquinar, donde uno puede, incluso puede buscar mentiras, puede buscar caer en lo que es el adulterio, uno puede incluso acostarse con una persona en su mente, es decir, puede ya maquinar algo ahí. Y eso pasa mucho con muchas personas. Muchísimo. Y realmente, ¿por qué tiene que ver con la mente esto? Porque nuestra mente manda señales a lo espiritual. Nuestra mente manda señales, constantemente hay una señal negativa o buena. Negativa en qué sentido? Depresión, querer adulterar, querer mentir, querer fallar, querer hacer lo malo, pero señales buenas podrían ser pensamientos de bien, pensamientos de querer bendecir, ayudar, querer mejorar, querer decir, Señor, incluso hay gente que ora en su mente, ¿verdad? Y Dios le escucha, obviamente, pero en ese sentido hay bueno y lo malo, y dependiendo de la señal que mandas a lo espiritual, una de dos, el enemigo interviene o Dios interviene. Si el enemigo interviene, te aseguro que ahí viene la tentación, y ahí es donde muchos pierden, en la tentación porque cae en lo que ya primeramente ya estuvo cayendo acá. Pero si estás maquinando cosas de bien, ahí es donde el reino de los dioses viene. Y ahí es cuando uno realmente vence la prueba. Ahí es donde uno realmente dice, mira, vencí a la carne, vencí al temor, vencí al pecado. Porque uno decide en la mente qué quiere. Realmente quiere ser luz o quiere ser flash, como dije en un episodio, ¿verdad? Porque mucha gente es por momento de emoción, Señor, alabaré, recibo, empieza a hablar en lengua en la iglesia, empieza a echar lágrimas, pero al día siguiente vuelve a ser el mismo. Al día siguiente no hubo un cambio, fue emoción, pura emoción fue. Pero hay gente que realmente después quiere ser la luz. No solamente es una velita, que es un reflector, que es alguien que realmente quiere alumbrar. Y eso yo pienso mucho que tiene que ver con el salir del anonimato, salir de la oscuridad, donde uno realmente tiene que batallar en su mente primero. Y ahí es donde si uno le posiciona a Dios en primer lugar, te aseguro que ahí vas a conocerle a Dios y conocerle a Dios es sinónimo de que vas a conocer tu propósito. Así mismo es. La verdad que la mente es algo muy extenso y realmente recibimos siempre los ataques.
siempre vamos a estar recibiendo, es como vos decís, ¿verdad? Que nuestro cuerpo lanzan señales, pero así también uno depende mucho de lo que está cargando en la mente, de qué se Sí. está alimentando, qué es lo que está escuchando hoy. Oh, Por eso. eso es muy importante el tema del anonimato, uno se queda encerrado a causa de que escucha cosas que no tiene que escuchar, personas que no tiene que Sí, escuchar, así mismo. o le lleva a distorsionar completamente lo que es su mente, su Y mentalidad. en esta Y pandemia sí, justamente pasó mucha gente se muchísimo, alimentó de Netflix, muchísimo. se alimentó de las redes sociales y a mediante de que se alimentaba de eso, llegaba a alimentarse de la pornografía. Así es. Muchísimas cosas empeoraron, se dificultaron, pero como estaba comentando, ¿verdad? Uno necesita saber de qué agarrarse, a qué aferrarse, de qué alimentar, a qué conectarse también, que es la fuente, ¿verdad? Dios es nuestra fuente, Él es nuestra fuente total y la mente nosotros necesitamos entender que tenemos que entregarle a Dios. No hay otra manera, no hay Sí, otra forma. Nosotros como seres humanos podemos huir de la tentación, pero la tentación queda en tu mente. Sin claro, embargo, ahí depende de la conexión que tengas con Dios para que el así mismo Espíritu es. Santo sea quien borre por completo, que realmente te haga un reseteo, una restauración de tu mente para que puedas realmente avanzar otra vez y no estar anclado o atado o estar, ¿verdad?, encerrado todavía en ese pecado de arrastrar. Y ya no hago, pero sigo pensando. Y ya dejé ese pecado, pero yo sigo pensando en Así él. mismo es. Y eso le detiene otra vez para que Dios no lo pueda exaltar en público. Así Y mismo es. sigue encerrado a pesar de que tenga dones, a pesar de que tengas talento, sigue encerrado porque el enemigo y le acusa en la mente, le ataca en la mente y le dice, pero Así vos seguís mismo es. pensando en eso, en cualquier momento vas a caer, atendé, si vos te levantás el enemigo, yo puedo proceder y te puedo atacar peor. Sí. Dios me llevó a salir de ese paradigma del temor, salir del paradigma del sentirme intimidado, de vergüenza, de la falta de perdón, de la falta de paternidad, de salir de ese ámbito de sentirme rechazado, sentirme no querido por nadie, el bullying, ¿verdad? Que todos algunos jóvenes pasan, ¿verdad? Salí de esa área, pero hay otras cosas de las cuales sí salí también, ¿verdad? Yo hoy en día puedo decir libremente que yo a partir de los 10 años, ¿verdad? Que tengo memoria, empecé a experimentar lo que es realmente la pornografía. A los 10 años empecé a ver eso. A partir de los 10 años empecé a probar lo que es la masturbación. Y mira ese nivel. Mira hasta qué nivel el diablo fue tan astuto, digamos, ¿verdad? Cuando el diablo sabe que tu vida tiene propósito, ¿verdad? Y mira, yo soy hijo de promesa. Yo nací a causa de una promesa que tuvieron mis padres con Dios. De decir, Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo encamino en tu presencia. Yo lo voy a encaminar desde mi vientre. Le voy a enseñar a sentirte. Y el diablo sabía ya eso. Es decir, Dios ya mi vida tenía ya un transcurso desde antes. Y esto es como un contrato. En ese contrato ya estaba, Dios escribió mi historia de vida, cómo iba a ser, cómo yo iba a nacer, de qué manera iba a ser, qué carácter, qué características. Pero esa oración que hizo mi familia, mis padres, mi mamá, que digamos, dio la firma a ese contrato. Fue el sello que trajo a tenerme a mí hoy en día. ¿Y cómo fue el diablo tan astuto que de tan temprana edad ya empezó a maquinar? Trajo división familiar, violencia doméstica, trajo ya también vicios a las drogas, el alcoholismo, falta de identidad, trajo, eso te estoy yendo a nivel familiar, pero a mi vida también hubo una lucha interna, falta de identidad, bullying, rechazo, falta de paternidad, falta de identidad, temor, la pornografía a tan temprana edad, masturbación, y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Como dijo nuestro pastor Marcelo en una entrevista, ¿qué de bueno Dios pudo haber sacado de todo eso? ¿Qué de bueno Dios pudo haber sacado de tanta? Yo me pongo en esa situación, ¿qué de bueno iba a salir de algo así? ¿Qué de bueno iba a salir de tanta violencia, de unos que, como dice, de lo que uno se alimenta, uno es? Y yo me estoy alimentando así desde mi infancia. Y dije yo ni me pensaba estar donde hoy en día estoy sentado. ¿Para qué mentir? Yo no me pensaba estar acá sentado hablando de Dios. Yo lejos de hablar en público, lejos de predicarle a los jóvenes. Y hoy en día puedo ver de dónde Dios me sacó.
Y el ejemplo que dio nuestro pastor Marcelo, algo que demasiado me impactó, ¿verdad? Decir, qué de bueno Dios pudo haber sacado de la muerte más denigrante, de la muerte más horrible, de una tortura, es decir, prácticamente morir en la cruz torturado. Qué de bueno Dios pudo sacar de algo que prácticamente Jesús molido en Mm. piel, en su piel. Es decir, qué de bueno Dios pudo haber sacado de una muerte tan horrible. Y como dijo él, no hace falta mencionar. Y ahí yo veo mi historia de vida. Es decir, no hace falta mencionar de lo que Dios pudo haber convertido horrible, Dios, en algo hermoso. Así es. Y es algo que se puede ver en tu vida también, ministro. Así es. Que tu vida llega hasta el punto del suicidio, de la depresión, del sentirte rechazado y decir que Dios pudo haber sacado de bueno de eso y mirar dónde Dios te posicionó. Y es muy increíble ver que Dios siempre tiene propósitos para todos. El apóstol Pablo, impresionante qué transcurso tuvo que vivir él. Qué transcurso de ser de la gente de criticarle, vos que sos cristiano, vos que vas a ser alguien que predica de Dios, quién vos vas a ser. La gente creía que él era infiltrado, hasta que de pronto se dieron cuenta que realmente era ungido de Dios. Pablo, el apóstol, y mira, el apóstol Pablo se Hoy en volvió, día. el que escribió tantos libros en la Biblia, el Así es. apóstol Pablo. Y mira, qué de bueno Dios pudo haber sacado de su vida. Y ya se ve que hasta hoy en día quedó evidenciado. Mira, Dios tiene propósito para todas las personas, para todo el mundo, todos tienen propósito. De acá hay dos cuestiones. Mucha gente se aleja mucho más de su propósito porque está más en el mundo. Y mucha gente dice, la gente que está en el mundo tiene propósito. Dios puede hacer cosas inusuales en la vida de la gente que está ahí. Pero mucha gente prefiere más por sus gustos. Es decir, dice una música, ¿verdad? ¿De qué te sirve perder tu salvación por una noche de pasión? ¿Verdad? Mucha gente prefiere quedarse en el mundo y se aleja más y más y más de su propósito. Tiene propósito. Prefirió al mundo nomás. Esa es la diferencia. Pero hay gente que realmente prefirió conectarse a Dios y está cada vez más cerca de su propósito. Es decir, todos tienen propósito. Es tu decisión ir y alcanzarlo. Yo te cuento, Manu, que la mitad de mi testimonio no conoces, pero algún día vamos a sentarnos a Vamos a hablar, hablar. porque yo solamente te cuento la parte de cómo cambió mi vida, de lo que yo era antes, de cómo yo era antes, de todo lo que yo pasé antes. No te estoy contando, solamente Como te dice una cuento música de de... Barak, todos tenemos una historia que Todos contar. tenemos una historia que contar, así mismo es. Y sí, Y te cuento que es realmente así como vos decís, que mucha gente ahí empieza a conocerse y solamente Cristo te va a sacar de ese lugar para que puedas realmente para que puedas servir como tiene que ser para caminar hacia ese así propósito y mismo. tener una verdadera vida. Y yo te puedo decir que yo vivía muerto prácticamente, era el famoso muerto andante. Nada tenía sentido hasta que le conocí a Cristo. Me cambió la vida y hoy en día yo digo, o sea, yo vivo para Cristo. Y tu Yo entorno vivo, cambió también. vivo, cambia, todo cambia. Tu familia es transformada, tu familia es renovada, todo porque vos cambias. Muchos jóvenes hoy en día dicen, pero mi mamá no me da permiso para irme a la iglesia. Ok, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que te dé el permiso entonces? Sí. ¿Qué estás haciendo? Está No, mostrando pero cambio, está mostrando cambio. Toda mamá quiere un cambio. Toda claro. mamá quiere un cambio. A no ser que diga, yo prefiero que mueras en esta religión antes de que vayas ahí. Si Ok, tu vida está mostrando un cambio, claro que te va a dar permiso. ok, que te va a dar permiso. Y para eso está el ayuno, para eso está la oración. Dios nos da Sí, armas fundamentales, tu testimonio. Y ellos lo han vencido con el poder de la sangre y por el poder del testimonio. Así lo habla en Apocalipsis. O sea que sí, uno vence con la sangre de Cristo, pero también con el poder del testimonio. El testimonio sí. tiene mucho poder. Solamente Dios. Prácticamente en todo lo que fue este podcast, realmente la única cosa que podemos dar, como decir, mira, para concluir el episodio, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí, Todo lo que dijimos prácticamente para salir del anonimato es conocerle a Dios. así es. Esa es la única forma. No hay otra manera. Y conociéndole a Dios, se puede, antes, obviamente hay muchas formas, ¿verdad? Cambiando es decir, dando tus pequeños pasos. Es decir, Dios no te pide que hagas un cambio de 180 grados. Empezar con lo que podés, de la manera que podés y lo que crees que podés. Cambiando tu manera de pensar, porque dependiendo de la forma en que pensás, una o dos, te acercas más a Dios, te alejas más de Él. Teniendo una relación con Dios. Es decir, mucha gente, Dios no me escucha, Dios no me escucha, como dice una canción.
mira, mis ojos no te ven, pero yo sé que estás orando. Así es, mismo. Otra cosa también, de que para salir de nuestro anonimato, también tenemos que ser testimonio, hay que ser luz, hay que mostrar ejemplo. Y yo creo que eso es la evidencia de todo este episodio, ¿verdad? De que hay que tener una relación con Dios y ahí uno encuentra su propósito y prácticamente eso engloba el salir del anonimato, ¿verdad? Encontrándole a Dios. Así Yo mismo. creo que así ya podemos despedir este episodio y realmente un honor, un gusto, una honra es para mí recibirte acá en este Gracias, episodio, hermano. ministro. Yo quiero preguntarte, ¿qué fue lo que realmente te llevó a hablar de esto? ¿Hay un mensaje que les puedes decir a los jóvenes? Sí, así es. La verdad, lo que me llevó a hablar de esto es que durante mucho tiempo yo viví encerrado en la parte de decir que no tenía nada para Dios, no tenía nada que dar para Dios, pero nunca busqué realmente a esa fuente, nunca busqué de Dios diciéndole, Dios, acá estoy y ahora sí hace conmigo lo que querés. El tema es que muchas veces buscamos nosotros saber hacer algo primero para decirle a Dios, Señor, ahora sí sé hacer y quiero hacer esto para vos. Sin embargo, Dios ya quiere hacer contigo ahora, Dios te prepara, te equipa, Dios te levanta. Y hoy quiero dejar este mensaje también, Manu, para estas personas que están viendo acá, así como también en un momento Lázaro, ¿verdad? Estaba encerrado, estaba en esa cueva, Jesús aparece en ese lugar, así como ahora yo sé que está Sí, apareciendo en tu vida, por eso estamos hablándote de Él, porque Él es real, Él es vivo, y Él está también en esa cueva. Puede ser que hoy en día no le estés viendo, puede ser que haya una enorme roca que te impide ver, o estar en una muerte no natural, pero sí física, de no tener una conexión, no tener una relación con Jesús, con Dios. Pero hoy Jesús te llama por tu nombre. Y cuando Él te llama por tu nombre, algo sucede, las rocas son así movidas de tu mismo es. vida. Y no es que solamente pasa algo de levantarte o de despertarte, no, Él te desata porque Él ordena, Él es el que es el dueño de todo bajo sus pies, bajo la planta de sus pies está toda potestad, Él Así está mismo es. liderando desde la diestra de Dios Padre y Él puede hacerte libre, no importa en qué pecado estás hoy, no importa lo avergonzado que puedas sentirte por las cosas malas que habías hecho antes o que estás haciendo ahora, porque ahora tiene que comenzar un cambio en tu vida. En la vida de Lázaro, él vivía prácticamente muerto. Lázaro era conocido, pero muy poco. Pero hoy en día conocemos realmente su vida a causa de que él en un momento estando muerto se despierta, se levanta y la gente se sorprende. Por eso, joven, hoy te quiero decir que salgas de esa cueva, que salgas de ese lugar oscuro, que comiences a caminar, aunque te sientas atado. Lázaro en un momento dado, Jesús llama por su nombre y él sale totalmente atado. Y yo no sé cómo se habrá levantado, yo no sé, pero habrá caminado tan mal, habrá caminado ni sus brazos podía mover, ni podía ver bien, y así nos sentimos en un momento dado para poder salir. Hay cadenas, hay ataduras que nos empiezan a impedir caminar, pero sin embargo Jesús ya te llamó por tu nombre, Jesús ya te escogió, Jesús ya te selló y si estás viendo ese podcast es porque es así. Es porque ya te llamó y es porque ya te marcó. Así es que este es el tiempo de Así mismo caminar es. y por el camino Dios va a empezar a desatar todo lo que te estaba deteniendo para llenarte de las cosas sobrenaturales que tiene para tu vida. Y tu Así vida mismo será es. de gran testimonio para muchos, porque ya naciste para hacer historia. Y este es el tiempo de empezar a hacer escribir, entregarle a Dios tu vida y que Él sea el escritor real de esta historia nueva que va a comenzar en tu Wow. temporada. Amén, así mismo es realmente. Wow, gran mensaje realmente que dejaste a la gente. Y creo que así podemos Amén. despedirnos. Le invito, ¿verdad? A la gente que realmente ya es algo, ya es evidencia que Dios quiere hablarte a tu vida. Si llegaste hasta este punto ya de despedirnos, ¿verdad? Es porque hay algo que Dios sí, no, como dice nuestro pastor, si hasta acá no entendiste nada, no entendiste nada entonces. Nada. Y entonces realmente le invito a la gente, ¿verdad? Que si este episodio fue algo que te pudo bendecir, decir, mira, Dios me habló a través del ministro, a través de mi vida, háznoslo saber, dinos qué Dios, qué pudiste captar a través de este episodio. Realmente para nosotros es una bendición poder escuchar eso. Y también te invito, no solamente que seas tú el protagonista de algo que está sembrándose en tu vida, sino también comparte para que otras personas reciban lo que estás recibiendo, para que más personas puedan ser alcanzadas y puedan escuchar este mensaje. Así que nos despedimos hasta acá en el episodio 2, el próximo episodio. Atájense porque hay un invitado muy potente, ya lo haremos saber pronto. Así que chao, chao.
Chao.